Nos has dado la oportunidad, nos has dado la oportunidad de ver a nuestros seres queridos, Señor Padre bendito, nos has dado la oportunidad de poder orar desde temprano, pedirte las cosas, Señor mío, que hagas tu voluntad, Señor mío. Quiero darte la honra y la gloria, Padre bendito, a ti que eres Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, eres omnipotente, omnisciente, omnipresente, Padre bendito, eres único, Señor mío, en este universo, Señor mío. En esta noche quiero pedirte, Padre bendito, que nos socorras, nos cuides, Señor mío, y nos des la oportunidad de poder entender este libro de Samuel, Señor mío, que vamos adelantados. También quiero pedirte por los hermanos que van a dar el estudio, que tú los dirijas, Señor Padre bendito, que tú seas quien lleve la orquesta, Padre bendito, y a nosotros que podamos entender tu palabra, Señor mío. También te pido por los que no han entrado, que les des la oportunidad de que entren, Padre bendito, al estudio, Señor. Si no, que los cuides donde quiera que estén, que los bendigas, Señor Padre bendito. Gracias por este alimento espiritual que nos vas a dar, Padre bendito. Gracias, todo esto te lo pido en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. 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 Gracias, Uriel. Pues vamos a continuar con nuestro viaje por el segundo libro de Samuel. Ya se está aproximando el final de este libro también, ¿verdad? Y recordando un poquito lo último que vimos, pues evidentemente David sigue pagando las consecuencias de su pecado, tal como el profeta Natán le había dicho, ¿sí? Y ya vimos que ya ha asumido varias consecuencias. Y todavía la última que vimos fue que su hijo Absalón, su tercer hijo, hijo de Maca, hermano de Tamar, se subleva. Después de que mató a su medio hermano, Amnón, salió huyendo, después de 3 años regresa. Cualquiera diría que vendría arrepentido, pero no. El corazón del hombre es duro. Y empieza a conspirar en contra de su padre y se subleva finalmente contra su padre. David se entera, tiene que huir de Jerusalén, más por estrategia que por cobardía, ¿no? Y Absalón llega a Jerusalén, sintiéndose ya el rey de todo el mundo, y siguiendo los consejos de Ahitofel, que era el ex consejero de David, que a la postre resultó ser el abuelo de Betsabé, pues le da el consejo de que ya para darle la estocada a David, que se llegara a las concubinas de David, ¿sí? Y eso es en lo que nos quedamos, ¿no? Hoy vamos a continuar entonces. Pero recuerden que ya David había introducido un espía ahí en la corte de Absalón que se llamaba Husai. Entonces así es como vamos a comenzar el consejo. Se supone que Husai, la tarea de Husai era estorbar o contravenir el consejo de Ahitofel, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver esta noche. Dice así el capítulo 17. Aquí vamos a ver en este capítulo básicamente 4 puntos. Primero, el consejo de Ahitofel. Segundo, el consejo de Husai. Tercero, cómo Ahitofel hace berrinche y se ahorca. Y cuarto, por último, cómo David recibe provisiones y eso le permite agarrar aire para la pelea. Así que vamos a empezar. Vamos primeramente con, déjenme irles compartiendo aquí mi pantalla. Dice así, versículo 1, 17:1. ¿Ya ahí les llega la imagen? Sí. Sí. Ok, dice, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. A Ahitofel le urge ya acabar con David, ya sintiéndose ellos ya casi con todo listo, ya casi celebrando el nuevo reinado, pero aún David sigue vivo. Y el consejo de Ahitofel dice, ¿sabes qué? Autorízame ir a matar a David, pero rápidamente, o sea,
Fíjense, el consejo de Agitofel, por un lado, estaba bien, porque en ese momento, si hubieran atacado a David, David andaba cansado, ¿sí? Andaban huyendo sin provisiones y todo, ¿sí? Pero fíjense cómo Dios está en control de la situación. Aquí vemos nuevamente la providencia de Dios actuando detrás del escenario, ¿sí? Y entonces, este es el consejo que da Agitofel. Vámonos, pero ya, ¿sí? Y dice, y lo atemorizaré, todo el pueblo está con él, huirá y mataré al rey solo. Así de simple y de sencillo lo plantea Agitofel. Dice, así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. O sea, ¿en qué consistía el consejo? Ir y acabar rápidamente con David, darle la estocada final, ¿sí? Al matar a David, pues todo el mundo, sus seguidores se iban a desanimar, desmoralizar, y finalmente todos iban a aceptar ya a Absalón como el nuevo rey. Pero fíjese cómo Dios está en control de todo y hace que Absalón tome una segunda opinión, la de Husay. Ahora vamos a ver el consejo de Husay, sí, que va a ser, Hola, Lule. sí, Lule, Auriel, regresando tantito, Aitofel ya ves que era el abuelo de Betsabé así es, y él le tenía coraje a David por lo así, que hizo y estaba lleno de amargura, él estaba buscando, pasaron muchos años y estaba esperando él el momento preciso pues para cumplir su deseo, ¿no? Que era matarlo, ¿no? Desaparecerlo por toda la situación que le ocasionó por el pecado de David hacia Betsabé, ¿no? Y hacia su yerno. su yerno Urías, sí, es verdad eso. O sea que Quería buscar venganza. sí, Agitofel traía un rencor añejo ahí en contra de David, que nunca los sacó a relucir, pero aquí se presenta la ocasión y rápidamente se cambia de bando con Absalón. Y Agitofel era muy experto en dar consejos. Acuérdense que decían que lo que decía Agitofel pareciera que era palabra de Dios, ¿no? Y entonces se pasa del bando de Absalón. De hecho, la acción de que Absalón tomara las concubinas fue por consejo de Agitofel, ¿sí? Porque eso era como humillar al rey, ¿sí? ¿Sí? Entonces, le toma consejo y el consejo, desde la perspectiva de los enemigos de David, pues estaba bien el consejo, lo iban a agarrar prácticamente fácil a David. Pero aquí es donde interviene la providencia de Dios. La providencia de Dios significa Dios está actuando tras bambalinas, ¿sí? Y Sí, entonces, claro. acuérdense que Husai iba para que él estorbara el consejo de Agitofel. Si Agitofel decía blanco, Husai decía negro, y así. Entonces hace que Absalón le diga, a ver, pues no está por demás tomar otra opinión. Y vamos a ver ahora el consejo de Husai. Dice en el versículo 5, y dijo Absalón, llamad también ahora a Husai, Arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Y cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Agitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado, el consejo que ha dado esta vez Agitofel no es bueno. O sea, no está diciendo que Agitofel sea malo para dar consejos, simplemente lo aclara, dice, que ha dado esta vez, que ha dado esta vez. Dice, pero esta era parte de la estrategia. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, cosa que del lado de Absalón no eran más, pero no eran tan valientes como los de David, a pesar de que eran menos, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. O sea, está dando la idea de que se sienten humillados, heridos, y a veces un enemigo así resulta bien peligroso. Entonces le está diciendo, mira, David, tu padre es bien valiente, su ejército son bien valientes y además están ahorita heridos, así que, y pone el ejemplo de trata de quitarle una osa a sus crías y vas a ver cómo se enciende, ¿no? Entonces, eso es el consejo que le está dando. Dice, además tu padre es hombre de guerra. O sea, David tenía mucha experiencia en guerras. Si recordamos todas las andanzas de David, hombre, agarró una experiencia en las guerras, ¿sí? Entonces dice, además es un hombre de guerra, lo que nuevamente Absalón no tenía ni idea de estrategias de guerra.
Dice, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva. David era muy bueno, conocía muy bien las cuevas, los escondites, comunicación entre una cueva y otra. O sea, entonces le está diciendo, no está tan sencilla la cosa. Aquí, en el 9, he aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayera en alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyera dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. O sea, lo que le está diciendo aquí Husai, le está diciendo, mira, no creas que va a ser fácil atrapar a tu padre. Y donde te mate a unos cuantos a ti, se va a correr la voz de que ya te derrotaron, ¿sí? Y todos van a empezar a desertar. Fíjense, ahorita cómo Husai va a apelar al orgullo, a la soberbia de Absalón. Dice, versículo 10, y aún el hombre valiente cuya corazón sea como corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti. Aquí viene el consejo de Husai. O sea, la estrategia era ganar tiempo para poder avisar. Acuérdense que Agitofel quería salir, pero ya, ahorita vámonos, ahorita le caemos. El consejo de Husai era para ganar tiempo para poder avisar a David. Entonces le dice, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba. Dan, acuérdense que Dan hasta Berseba era una manera de decir de norte a sur. Era un modismo, porque Dan era una ciudad que estaba al norte y Berseba al sur. Entonces era como decir de norte a sur. Entonces lo que está diciendo Agitofel, mira, junta a toda la gente de norte a sur. Obviamente, juntar a toda la gente de norte a sur te toma unos días, no los reúnes en media hora. Entonces eso es lo primero que él propone, que los reúna a todos, ¿sí? Dice, No los reúne como quería Ahitofel, ¿no? Rápido reunía a los 12,000, ¿no? exactamente, o sea, Agitofel quería ya, en este momento, ¿sí? Y sí tenía a los guerreros, ¿no? Sí, pero Husay Terrible. aconseja, no, mira, con calma, hay que planear la estrategia. Lo primero que tienes que hacer es reunir más gente, de norte a sur, hazlos venir para acá, o sea, para ganar tiempo, ¿sí? Dice, 11, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla, o sea, le estás para que esto tenga éxito, necesitas tú al frente, ¿sí? O sea, como diciendo, tú eres el mero gallo, o sea, tu presencia va a darle valor a la gente. No hay otro como tú que dirija esto, apelando al orgullo de Absalón, ¿sí? Oye, Lulito, por Sí, ejemplo, ahí Husay le está dando a este Absalón como su lugar, ¿no? En este lugar, en ese momento, ¿no? Pero, por ejemplo, Ahitofel decía, por eso yo creo que dudó Absalón, porque decía que todo era yo, ¿no? Yo voy a ir a perseguir a David y yo lo mataré y yo esto y yo todo, ¿no? Entonces ahí yo creo que por eso dudó, ¿no? fíjate que sí, Este, porque Agitofel, como que Agitofel dijo, tú nada más dame luz verde y yo me encargo de todo. Y aquí José le está diciendo, no, tú tienes que ir al frente porque tú eres el mero mero. Tú tienes que ir al así frente es. del rey. O sea, le está dando sus navajazos, ¿sí? Como, digamos, adulándolo para... Sus guayabazos, exactamente. mira. Sí, exactamente. Sí, para darle Entonces, tiempo para que se creciera y le hiciera caso a Hussein, ¿no? Hussein. exactamente. Como diciendo, tienes razón, pues si yo soy el mero mero, pues yo soy el que tengo que ir ahí. ¿Quién como yo? Dicen, entonces le acometeremos en cualquier lugar donde se hallare y caeremos sobre él cuando el rocío cae sobre la tierra y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ni una piedra. O sea, era, si se está en cuevas con tanta gente, lo encontramos. Y si se esconde en alguna ciudad, aunque tenga murallas, vamos a llevar cuerdas, porque esa era otra, como otra técnica de guerra de con cuerdas, con garfios las enganchaban a los muros y todos tiraban de las cuerdas y tumbaban la pared, ¿no? Y entonces eso es lo que están sugiriendo a esto, a Absalón. Entonces, como le está diciendo, mira, donde se esconda, lo vamos a hallar, ¿sí?
Pero acuérdate, la estrategia de él es ganar tiempo, ¿sí? Dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, hombre, pues el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Agitofel. Y además porque aquí quedaba bien parado Absalón, como el nuevo rey comandando a sus tropas, ¿no? Dice, el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Agitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Agitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Entonces ya vimos quién está detrás de toda la escena. Es Dios. Eso es lo que es la providencia de Dios. Dios está con los hilos en sus manos y moviendo como si fueran marionetas. Él está moviendo lo que tiene cada quien que decir, que pensar, cómo responder, etcétera. Dios está actuando tras bambalinas. ¿Sí? Entonces, este Oye, consejo le pareció mejor a Absalón, sí, Uriel. no sé si aquí en este capítulo o en otro que dice que estaba orando David y decía que se frustrara, ¿no? El Ajá, consejo de Ahitofel, ¿no? Entonces, por eso, pues, digo, bueno, todo está el control de Dios, ¿no? Por eso también, pues ahí fue allá para que también fuera, o sea, diera ese consejo, ¿no? exactamente. ¿Te acuerdas que ese fue el propósito por lo que David le dijo, mira, no te quedes con nosotros mejor, vete allá con ellos y hazles creer que tú estás del lado de Absalón, porque de esta manera me informas qué es lo que están planeando en contra mía. Así que Husai llega con siendo mi rey, etcétera, o sea, como que está a su servicio, ¿no? Entonces, es verdad. Esa fue buena estrategia de David. Sí, increíble, sí, funcionó la estrategia. Y acuérdate que tenía también a los sacerdotes y a los hijos de los Sacerdotes y a sus sacerdotes de hijos. su lado ahí. Así que tenía su cuerpo de espías ahí. Eh, En el 15, dijo luego José a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, que eran los sacerdotes a los que David los hizo regresar, que dijo, no, 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 regresense con todo y el arca. ¿Sí? Y dice, y así aconsejó a Agitofel, a Absalón, espérenme, sí, voy bien. Sí. Así y así aconsejó a Agitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David. O sea, luego Husai manda el recado a David, ¿sí? De lo que se está planeando, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que está con él. Y Jonatán y Ahimás, que eran los hijos de los sacerdotes, estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey. Entonces, ¿cómo se enteran Jonatán y Rogel? Por medio de una criada que es la que les lleva el recado, para que ellos vayan y se lo digan a David. Pero, nunca falta un pero, fueron vistos por un joven el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegando a una casa de un hombre de Embajurín, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron, y tomando a la mujer la casa una manta, le extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado y nada se supo del asunto. O sea, cuando ellos son descubiertos por un joven que los ve, ya saben que van y dan el chivatazo luego, se lo dicen, ellos se esconden en un pozo, que evidentemente el pozo tenía que estar vacío, ¿verdad? Seguramente era tiempo de seca y está vacío. Y la de la casa pone, hagan de como un petate y luego pone ahí granos y todo, o sea, para simular, tapar el pozo, pues que no se diera cuenta. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. sí. ¿Cómo va la narración? Ellos se esconden, ¿sí? Dice, tomando la mujer de la casa una manta, le extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde están Ahimás y Jonatán? Y la mujer le respondió, ya han pasado el vado de las aguas. ¿Sí? Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Nuevamente hay la providencia de Dios ahí actuando, ¿verdad? Que no los encuentren ellos escondiditos ahí en el pozo. Porque ¿qué hubiera pasado si los descubren? Pues Los mata. se acaba ahí el plan, ¿verdad? Hasta ahí les llegó el plan. 21. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Agitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes de que amaneciese,
Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Fíjense, si no les hubieran avisado, ellos se quedan ahí y era justamente lo que Agitofel quería hacer, agarrarlos ahí antes de que cruzaran el Jordán para agarrarlos ahí cansados y todo, ¿sí? Por sorpresa, pero pues una cosa es decir, otra cosa es hacer, ¿verdad? Entonces, aquí Agitofel, vamos a ver cómo reacciona Agitofel después de que ve que su consejo no fue tomado en cuenta. Hizo el coraje de su vida porque no se siguió su consejo, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué Pero que Judas se ahorcó. se ahorcó exactamente, dio el judazo. Pero miren, vamos a leer el versículo 23. Pero Agitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Se enojó tanto Agitofel, ¿sí? Pero me llama ya para qué arreglaba su casa, pues digo, se quería ir dejando todo en orden, ¿no? Pero bueno, ¿por qué reaccionar a Agitofel así? Mira, por un lado, él consideró es un insulto a su reputación de experto político. O sea, él tenía mucha fama de dar buenos consejos políticamente hablando, ¿sí? Y que hayan desechado su consejo fue un insulto a su reputación. Pero más allá que eso, él sabía que por Absalón, por no haberle hecho caso, iba a perder esa guerra, ¿sí? Y si Absalón, como obviamente iba a perder la guerra, ¿cómo iba a quedar ahí Agitofel? No, pues mal, lo iban a matar. Lo iba a matar David por traidor, ¿no? Entonces, él sabía que ya su suerte estaba echada ya, ¿sí? Primero insultan a su... Pero anteriormente él había, ya ves que cuando le dijo que se metiera con sus concubinas, era para que ya no hubiera alguna paz entre David y Absalón, ¿no? Para que se perdiera la... Sí, que se pusiera más tensa la relación entre ellos. Ándale, que se perdiera, entonces, pues no le quedaba otra. Entonces, obviamente que Agitofel sabía que Absalón iba a perder por esa estrategia que iba a hacer él. Y dice, y yo pues ya está, hasta aquí llegué porque pues regresa David y pues me va a dar chicharrón a mí, obviamente. Eso es evidente. Digo, Agitofel sabía también del consejo que le había dado Husay, ¿no? Sí. Y sabía que Absalón no era hombre de guerra, él no sabía nada de guerra, no sabía. Yo creo que no sabía agarrar ni una resortera, sabía agarrar. Por eso dijo, va a perder, entonces mejor aquí me quedo. Mejor aquí, hasta aquí llegué. Y sí. Bueno, vamos a ver nuestro siguiente punto. Vámonos al 24. Y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Absalón obviamente iba bien confiado. Dice, Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahas y hermano de Salvia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galat. Entonces, ahí va pero ya me pasé aquí el capítulo 18. Todavía vamos en el 17. Entonces, ahí va Absalón, pero mientras tanto, ¿sí? Vamos a ver cómo David es abastecido de combustible, por así decirlo, porque vean lo que dice el 27. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Fíjense, como si David no hubiera sido avisado, los agarran desprevenidos, cansados, hambrientos, ¿sí? Sedientos, ¿sí? Pero gracias al consejo pudieron huir ahí y llegan a Mahanaim y ahí sus amigos filisteos, ¿sí? Le apoyan, le dan de comer, le dan comida, no solamente a él, sino a todos. Y lógico, les cayó como agua de mayo esa comida porque volvieron a agarrar fuerzas. Ya se venía la guerra, ya se venía el encontronazo, pero ellos ya iban ya bien comiditos, bien bebiditos, bien descansaditos y todo, ¿sí?
A mí me llama mucho la atención la comida que les dieron, casi puros granos. Así se acostumbraba antes, ¿verdad? Comer los granos. Pues por lo que vemos aquí, sí, pero ¿Verdad? pues, a lo mejor menciona granos, pero pues, por ejemplo, podían prepararlos ahí. Servían los granos, podían preparar. Es como el maná, pues A comer maná. preparaban muchas cosas con el maná, pues yo creo que aquí también hacían lo mismo. Era materia prima. Era como materia prima, porque Oh, también ya. dice que ovejas, entonces se hicieron hasta su rica barbacoa tempranito, se echaron su barbaca, ¿sí? Les dieron miel, manteca, quesos. La cosa es que agarraron fuerzas, ¿sí? Y eso fue lo que ayudó a David a subirse a recobrar fuerzas para la guerra contra Absalón. Porque ya se viene ahora sí ya la guerra, ya, ¿sí? Entonces ahora sí ellos ya están comiditos, ya están avisados de lo que va a hacer Absalón. Y David, que es bien bueno para la guerra, luego organiza su ejército, ¿sí? Entonces, pero bueno, ya de eso nos va a contar Leti. ¿Qué pasa en el capítulo 18? Está muy bueno este 18 también, Leti. Sí, hay mucha enseñanza para nosotros realmente el capítulo 18 y está emocionante realmente todos estos capítulos de David, ¿no? Nos ha dado mucha enseñanza y pedimos a Dios que nos siga enseñando por medio de su palabra. Entonces, pues simplemente nada más para resumir. Entonces vemos que Absalón se rebela contra su padre, le quiere dar golpe de estado. Es un hijo rebelde, conspira con Agitofel, como nos estaba diciendo Juan Carlos, ¿verdad? Se rebela, ¿verdad? Y como vimos Agitofel, como decías tú, Uriel, era el abuelo de Betsabé, entonces le guardaba mucho rencor y quiso vengarse, ¿no? Vemos también que que realmente Absalón no era un hombre sabio. En primer lugar, estaba joven, no tenía experiencia, como estaba diciendo Juan Carlos, no tenía experiencia militar, realmente él dependía de los consejeros, ¿verdad? Entonces vemos que realmente Absalón era un hombre totalmente sin experiencia, ¿sí? Era un hombre totalmente vanidoso, era un traidor, era un violador, porque como vimos, ¿no? Violó a las 10 concubinas, asesino de su propio hermano, ¿no? Entonces vemos que realmente Absalón estaba fuera de la voluntad de Dios totalmente. Y por el otro lado, el contraste era David, ¿sí? David, como ya lo mencionamos, era un hombre con experiencia en la guerra. Él sabía las estrategias, planeaba, organizaba, no era un improvisado, sino era un experto en la guerra. Lo que su hijo no tenía, él era un improvisado totalmente, ¿no? Entonces vemos que David también contaba, ¿sí? Con hombres, ¿sí? Capaces, con hombres valientes, con hombres leales, expertos en la guerra. Entonces, como vemos, David tenía todas las de ganar. Y Absalón, a pesar de que tenía un ejército grande, no, vamos a ver que no funcionó su estrategia, porque como David oró para que estorbara, ¿verdad? El consejo de Agitofel y tomara el consejo de Hussein, ¿no? Para que entonces así le diera tiempo a David y David pudiera reponerse. Bueno, como vemos aquí la mano de Dios, ajá. Es como, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo de los consejos, normalmente siempre hay muchas personas que a veces les pedimos consejos y no son las adecuadas, ¿verdad? Y entonces el consejo está en la palabra, ¿no? Exactamente. Y ¿sí? personas que están estudiando la palabra y que, digo, tienen buena reputación, ¿o cómo se dice? Testimonio. Testimonio. Yo sí, y entonces digo, a todos les hacemos caso, luego menos a las personas indicadas, ¿verdad? Nada más era eso, Leti, perdón. Sí, exactamente, Absalón, al que primero tenía Agitofel,
Y después llegó Hussein y cambió, dijo, no, mejor Hussein. ¿Por qué? Porque como nos dijo Juan Carlos, ¿no? Apeló a su orgullo, a su vanidad y vimos que, vamos a ver que Absalón era un hombre vanidoso totalmente, ¿no? Era lo único que tenía bueno, que era bonito, dice que la Biblia dice también, ¿verdad? Que era hermoso desde la planta del pie hasta la coronilla, ¿no? Pero vemos que solamente era su único algo bueno que tenía, ¿no? Que realmente era todo externo y nada interior, ¿no? Por eso externo su cabellera. Entonces vemos que Absalón realmente llevaba todas las de perder. Y vemos aquí cómo es posible que Absalón, ¿sí? Quisiera darle golpe de estado a su padre, ¿no? Si él era el siguiente en la línea real, realmente no tenía por qué hacer eso, pero era un hombre impaciente. Era un impaciente que cuando él decía quiero esto, él lo quería conseguir a costa de lo que fuera, ¿no? Entonces vemos aquí que realmente David estaba acompañado de hombres leales. Vamos a ver también cómo, ahorita que empecemos a leer, cómo hasta de extranjeros. ¿Se acuerdan de Urías, el eteo? Era extranjero, pero se había convertido al Dios, a Jehová. Entonces era más leal que un mismo israelita. Y aquí vamos a ver que Itai también era extranjero, eteo de Gad, ¿sí? Y que también él era totalmente leal a David, ¿sí? No sé si se acuerdan que ahorita vamos a ver la cita, que Itai, David le dijo, no vengas tú, porque pues no tienes por qué venir, y que Itai le dijo, no, yo iré contigo a donde tú vayas, viviré o moriré contigo. O sea, qué lealtad, y era extranjero. Y vemos aquí que mejor sus paisanos, ¿sí? Su pueblo lo traicionó. Absalón los enamoró, les dijo, yo voy a ser mejor rey que mi padre, vénganse conmigo, y los enamoró, y realmente se fueron del lado de Absalón, ¿sí? Y esto me recuerda mucho, ¿se acuerdan que hemos hablado acerca de los tipos de Cristo? ¿Sí? Vemos aquí que su pueblo lo rechazó, lo traicionó, se fue del lado de Absalón, pero el extranjero estaba con él y era leal, ¿no? Y se acuerdan ustedes que en Juan 1:11, ¿qué dice? Que Cristo vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron, ¿no? Entonces vemos que realmente aquí hubo una traición, así como su pueblo traicionó a Cristo, así también traicionaron a David. Por eso decimos que es un tipo de Cristo, ¿no? Que también recibió traición de su pueblo. Después de esto, vamos a ver cómo Absalón empieza, ¿no? Ya va atrás, como dice Juan Carlos, aquí ya va a empezar la guerra. Era una guerra civil, pero ni siquiera podemos decir que era una guerra. Realmente era una cacería la que iban a hacer. Pero vamos, antes de empezar a hablar del tema, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 18. ¿Ya lo tienen? Sí, amén. Sí. Amén. Bueno, pues entonces vamos a empezar con la lectura. Dice, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo, ¿sí? Una tercera parte bajo el mandato de Joab, bajo el mando de Joab. Una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai, eteo de Gad. Y dijo el rey al pueblo, yo también iré con vosotros. Bueno, como vemos, ya una vez que son avisados y todo, ¿sí? Empieza David, ¿qué? A hacer un censo, ¿sí? A pasar lista, a contar al pueblo con qué contaba él, ¿no? Y vemos que hizo grupos de millares y centenares y centenas, ¿no? Y vemos la estrategia de David. ¿Cómo empezó la estrategia de David? Ordenando, organizando, ¿verdad? Lo dividió en tres partes, ¿sí? Una parte se la encargó a Joab,
que era capaz, era su general o su capitán, era muy capaz en la guerra también. Dice, otra parte bajo Abisai, ¿sí? Que era realmente hermano de Joab, era primo de David, eran familiares, ¿no? Dice, hermano de Joab. Y la otra parte la puso a cargo de Itaí Eteo, ¿sí? Entonces, como vemos, hablábamos de la capacidad de David y estamos viendo que era realmente un estratega militar, ¿sí? Él, antes de salir, primero organizó, contó, después organizó en grupos y después que le dijo al pueblo que él también iría con ellos, ¿sí? Pero vamos a ver, ¿sí? Que en el 3 dice, mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéramos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros, ¿sí? Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Fíjense aquí cómo el pueblo le estaba pidiendo a David que no fuera, que no saliera, porque ellos sabían que el objetivo de Absalón era David, como les dije. Realmente no era una guerra, sino lo que querían era cazar a David. Ya una vez matando a David, todo el pueblo se iba a ir con Absalón, ¿sí? Por eso el pueblo le dice, no, 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 tú no salgas, tú quédate aquí, nos ayudas más desde aquí, desde la ciudad, aquí, si nos llega a pasar algo, pues nos mandas ayuda, ¿no? Entonces vemos que realmente aquí el pueblo honraba a David, lo amaba y lo tenía en alto, porque dicen, vales más que 10,000 de nosotros, ¿no? Entonces, David, le dicen, quédate en la ciudad, ¿sí? Entonces vemos que realmente esto no era una guerra, sino una cacería, y David era la presa a la cual querían agarrar, ¿no? En el 4 dice, entonces el rey le... Un comentario Sí, nada más. sí, Por ejemplo, David también no quiso quedarse porque, digo, volviendo a capítulos anteriores, ha de haber pensado, no me quedo, ¿no? Porque cuando se quedó, que estaba ocioso, cayó en pecado con lo de Betsabé, ¿no? Entonces ha dicho, ahora no me quedo, mejor me voy, dice, no vaya a ser que vaya yo a cometer otro error, ¿no? exactamente, exactamente, sí, dice, se quedó, por eso dice en el 4, entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Aquí estamos viendo la humildad de David, que ya aprendió a escuchar. No porque él fuera rey, pensaba que lo que yo diga. No, aprendió a escuchar y vemos que en la multitud de consejos está la sabiduría y David estaba aplicando eso. Y como dices tú, Uriel, él decidió quedarse. Sí, primero quería salir. ¿Por qué? Porque él en el capítulo 11 que vimos cuando adulteró con Betsabé, vemos que David no fue al frente de su ejército, sino se quedó de ocioso, ¿verdad? Y fue como vio a Betsabé, adulteró, y de ahí vienen todos los problemas de David, ¿sí? Dios le dijo, ¿sí? Que él iba a pasar espadas sobre todos sus hijos. Y así se fue cumpliendo, como narró Juan Carlos, ¿no? Primero, ¿quién? El hijo que tuvo con Betsabé. Después Amón, después Tamar, y después Absalón, ¿sí? También vamos a ver cómo termina en esta historia, ¿no? Entonces vemos que David ya era humilde al escuchar a su pueblo y al quedarse, ¿no? Porque él pudiera haber dicho, no, 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 yo voy, pero escuchó. En la multitud de consejos. El pueblo protegió a David por ser su Exactamente, rey. porque lo amaban, lo No, respetaban, ¿verdad? Yo veo como David era como la primer ficha del dominó. Ya sí. es que cuando formas todas las fichas, con que tumbes la primera, las demás caen solitas. Y era lo que estaban diciendo aquí. Si caes tú, si matan a 20 años, no pasa nada, porque tú sigues yo. Pues si te matan a ti, haz de cuenta que aunque quedemos todos vivos, ya fuimos derrotados, ¿no? Entonces ese es como el argumento que están presentando de, tú eres la ficha número 1 del dominó, entonces te tenemos que cuidar como a la niña de nuestros ojos, ¿no? Porque el impacto que iba a causar que llegan a matar a David. Ahora, además, acuérdense
David ya no era un chamaquito a estas alturas. O sea, él sí aprendió la lección de por haber no salido a la guerra, todo lo que le está sucediendo. Y como dice, no, ya no me vuelvo, mejor me voy a la guerra, ¿no? Pero obviamente ya no es un chamaquito y le están diciendo, mira, mejor tú quédate aquí porque vivo ayudas más que si te llegan a matar, ¿no? Bueno, síguele, Leti. Capo, un comentario. Adelante, Brindis. Perdón, buenas noches. Hola. Hola, hola. Oye, Leti, ahorita estaba pensando que este consejo se lo dio Aitofel a Absalón, ¿no? De que lo estaba protegiendo, que él se quedara y él iba a ir a matar a David. No era el consejo sabio que este Aitofel le estaba dando a Absalón. Y realmente era un consejo sabio, ¿no? Pero bueno, este Absalón, pues por querer ganarse, ser el protagonista, dijo, no, me gusta más el consejo de Usaí, y yo voy a ser protagonista y me voy a ir a la guerra, ¿no? Entonces, vemos que aquí el consejo realmente sabio era que estaba dando Aitofel, que no le hizo caso, ¿no? Y vemos aquí hablando de la sabiduría que hablábamos hace 8 días el sábado, cómo Aitofel tenía la sabiduría humana, ¿verdad? Que se convierte después en diabólica, en sabiduría diabólica. Primero tenía la sabiduría de Dios cuando daba buenos consejos a David, pero ya después tenía una sabiduría diabólica, humana, ¿no? Entonces, ahorita me acordé también de la sabiduría que vimos hace 8 días con Santiago, ¿no? Sí, exactamente, sí, porque donde hay celos y contención, pero tienes razón, ahí exactamente, regresando un poquito, realmente, ¿te acuerdas que David oró para que el consejo de Ahitofel fuera estorbado? Y realmente fue estorbado. El consejo más correcto para Absalón era el de Ahitofel, ¿sí? Pero Hussain le dio el consejo para darle tiempo a David para que descansaran, se alimentaran y pudieran salir y cruzar el río, ¿no? Entonces vemos que realmente Absalón, él no tenía nada de sabiduría, nada de experiencia, ¿sí? Por eso era como la onda del mar, ¿no? Le decía algo a alguien, allí iba, le decía otro, iba. Pero como dices tú, ¿sí? Hussain apeló al orgullo, a la vanidad, a la soberbia de David, diciendo, no, sí, yo soy el mero mero, yo tengo que ir al frente, ¿no? Porque ya casi Absalón se veía ya en el trono, ¿no? Ya se veía ahí ya reinando. Entonces, el consejo de Hussain apeló a su orgullo y por eso le hizo caso a Absalón, ¿no? Entonces, como vemos aquí, siguiendo en el versículo 4, ¿sí? Entonces el rey realmente se quedó, escuchó el consejo y se quedó en la ciudad, ahí sentado a la puerta de la ciudad, ¿no? En el versículo, dice, y se puso el rey a la entrada de la puerta. Dice, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. El 5 dice, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. O sea que él apeló a sus capitanes y a todo el pueblo, sí, que trataran benignamente a Absalón, sí, que realmente no fueran a tomar su vida. Todos escucharon, sí. Vemos que David realmente pues era su hijo y realmente a pesar de que se estaba sublevando contra él, David quería protegerlo, ¿sí? David quería cobijarlo y no quería que le hicieran daño, ¿sí? Entonces vemos que él apela a sus 3 valientes capitanes diciéndole, por favor, traten benignamente a Absalón, ¿sí? Entonces vemos aquí que David fue humilde, ¿verdad? Al pedirle esto a sus capitanes, porque no quería que Absalón fuera lastimado, ¿no? Entonces vemos aquí cómo Absalón no lo merecía. Por eso decía, por amor a mí, ¿sí? Porque sabía que Absalón no lo merecía, ¿no? Ya vimos todo lo que era, cómo era
cómo violó a las 10 concubinas de David, era un asesino. Entonces, realmente David sabía que Absalón no lo merecía, pero aún así apeló y les dijo, por amor a mí, por favor, trátenlo bien, ¿no? Entonces, muchas veces, pues a veces nuestros hijos, sean lo que sea, pues los amamos, ¿no? Y tratamos de protegerlos. Pero aquí vemos que David realmente fue un buen guerrero, ¿sí? Pero fue un mal padre realmente, porque no instruyó a Absalón cuando debió haberlo instruido. Y ahora que ya está grande y que su corazón es perverso, ahora reconoce que es malo, pero quiere seguirlo protegiendo. Pero vemos que no lo instruyó en el tiempo que tenía que instruirlo. Entonces vemos aquí una enseñanza para nosotros también, que mientras tengamos a nuestros hijos en casa, debemos instruirlos en la palabra de Dios, en el temor de Dios, porque va a llegar el momento en que se van a ir y realmente nuestro tiempo es limitado, es muy poco cuando nuestros hijos están en casa, están pequeños. Entonces creo que es una gran enseñanza en que debemos nosotros instruir a nuestros hijos cuando son pequeños. Como dice Proverbios 22:6, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun que fuere viejo, no se apartará de él, aunque ya nos ha dicho Juan Carlos que los proverbios no son promesas, ¿verdad? Son principios solamente, pero si hacemos lo correcto, ¿sí? No garantiza, pero al menos estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, no es que mi hijo no es capaz de esto, no es que mi hijo no es capaz, pero si somos honestos, realmente el corazón, nacemos todos con un corazón perverso y necio, ¿no? Y Brendis, ¿quieres leerme Proverbios 22:15? Sí, Proverbios 22. Gracias. Y digo, cómo es importante la disciplina, ¿verdad? Como Dios nos ama, nos disciplina también el Señor. Exactamente, exactamente. Por eso te digo, cuando están a tiempo y que los hijos empiezan con ese corazón rebelde, pues sí, con amor, con disciplina, ¿verdad? Estaba viendo a un pastor que decía, por eso Dios nos diseñó con 2 cojincitos atrás, dice, para que ahí venga la vara de corrección, dice, ¿no? A tiempo. No Claro. estamos diciendo que se maltrate, que haya maltrato infantil, ni mucho menos, ¿sí? Sino más vale una nalgada a tiempo que después más problemas, ¿no? Como lo que le pasó a David. Realmente fue un padre ausente, un padre que nunca estuvo con sus hijos, pero eso no justifica a Absalón para haber atentado contra su padre, ¿no? ¿Qué dice 22:15? Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Exactamente, pero a tiempo, ¿verdad? A tiempo, porque como te digo, el tiempo es limitado con nuestros hijos cuando están pequeños y cuando vemos ya se nos fue el tiempo y si no los educamos en el temor de Dios, pues puede venir esto que le sucedió a David. Ahora, aunque siempre hay esperanza en Cristo, aunque tengamos hijos de 30, 40 años, pues podemos seguir influyendo en ellos, que sean temerosos de Dios, orando, siendo un buen testimonio, ¿no? Entonces creo que siempre hay esperanza. Y yo creo que aquí David era lo que pensaba, pues bueno, no le hagan daño a David, cuando regrese, perdón, a Absalón, cuando regrese, pues ya veré qué hago con él, ¿no? Pero realmente aquí David se estaba engañando a sí mismo, porque realmente no fue un buen padre, ¿no? Y aquí fueron las consecuencias que trajo todo esto. Entonces, ¿cómo ven? ¿Creen que es correcta esta apreciación? Yo pienso que no, pero dejárselo en manos del Señor, ¿no? Y ya Él dirá, ¿no? ¿Qué piensas tú? Miren, hay una cosa, mira, entendemos, todos los que somos padres entendemos el amor a los hijos. Pero antes que el amor a los hijos debe estar el amor a Dios, supongo yo. Ahora, Absalón merecía vivir, no merecía vivir realmente Absalón. Ahorita que vemos cuando lo matan y David, por ejemplo, David, desde que Absalón mató a Amnón, él tenía que haber aplicado la ley.
Y la ley que decía que el que derramare sangre, con su sangre pagará. Desde ahí tenía que haber aplicado la ley, David. ¿Qué decía la ley en contra de un hijo rebelde? ¿Qué decía? Tenía que morir apedreado. Entonces David está llevándose más, a mi modo de ver, creo que está llevando más por el sentimentalismo de padre e hijo que por la obediencia a la ley de Dios, ¿sí? Porque él tenía que haber ejecutado, desde que mató a Amnón, si hubiera aplicado la ley, ¿sí? La justicia, lo que decía la ley, que era lo que decía Dios, lo que se tenía que hacer, se hubiera evitado todo esto. Pero, vemos que David iba a estas alturas de su vida, para mí iba de error tras error, ¿no? Que el amor por los hijos lo cegaba y le hacía perder la objetividad. Digo, y no culpa a David porque yo también soy padre y sé cómo sentimos nosotros a veces amor por nuestros hijos, que a veces queremos brincarnos lo que Dios nos dice y hasta disciplinarnos nos da miedo a veces, ¿no? Entonces yo veo así, bueno, no sé si por ahí va tu pregunta. Sí, sí, ahora sí que aplicando los proverbios que les estaba yo diciendo, ¿no? Pues sí. Que realmente tenemos tenemos que aplicar la palabra de Dios y a veces sí el amor nos ciega, ¿no? El amor nos ciega, entonces sí hay que disciplinar. Realmente, como Leti. dices tú, ¿no? Cuesta trabajo. Sí, Brendis. Perdón, yo creo que David pensaba que Absalón iba a corregirse, ¿no? Ha de haber dicho, lo voy a meter unas terapias psicológicas, a unos trabajos comunitarios y se va a componer mi hijo, ¿no? Pero yo creo que ya el corazón de Absalón ya estaba muy mal, ¿no? Ya el hecho de haber matado a su hermano, de haber buscado la venganza como un psicópata, porque lo planeó. Yo creo que ya su corazón ya... Estaba bueno, yo no cauterizado. digo que no tuviera compostura, porque solamente Dios nos hace cambiar, ¿no? Pero el camino de Absalón ya estaba muy mal. Y el hecho de querer matar a su propio padre. Sí, eso era terrible. Sí, exacto, ya tenía mucho odio en contra de David y él ya no tenía compostura, ¿no? Yo pienso, no sé. Sí, bueno, aquí como vemos, realmente pues David Absalón no mostraba arrepentimiento en ningún momento, sino al contrario, él quería el trono, él quería ser rey, ¿no? Entonces, pasara por quien pasara, aún matando a su padre, ¿no? Entonces creo que sí, ya su corazón estaba totalmente cauterizado y realmente ya estaba él actuando como quería el puesto del padre, ¿no? Y no sé si sea muy atrevido decir que casi era lo mismo que Satanás, ¿no? Cuando se rebeló contra Dios y quiso ser mayor que él y tomar su lugar, ¿no? Así Absalón también estaba queriendo tomar el lugar de su padre, ¿no? Pero bueno, eso sería otra aplicación. Oye, pero, por ejemplo, como todo lo contrario de David, David también hizo cosas muy malas, pero se arrepintió. Exactamente, por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, porque se arrepentía, ¿no? De lo que había hecho. Y creo que ahí está la base, el arrepentimiento, cambiar de rumbo. Voy mal camino, doy la vuelta y voy hacia el camino que Dios me está pidiendo, ¿no? Entonces, para seguir en el 8 dice, salió pues el pueblo al campo contra Israel. Dice, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. ¿Sí? Aquí una observación donde dice contra Israel. ¿Sí? Vemos que Israel mismo, ¿sí? El pueblo, ¿sí? Se fue contra David, ¿sí? Y unos cuantos leales se quedaron con él, ¿no? Y realmente la traición es terrible, ¿no? Y más en la familia. Realmente creo que ¿cómo se llama? De un hijo hacia un padre, creo que es lo peor. Oía también de un predicador que decía, sea lo que sea tu padre o tu madre y todo, nunca te rebeles contra él y mucho menos alces la mano en contra de él, ¿no? Ya Dios se encargará de esto, pero nunca un hijo debe pues rebelarse contra su padre, ¿no? Mejor si ya eres mayor de edad, pues mejor tomo mi rumbo y me voy, ¿no? Ok, dice en el 7, dice, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí
en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Fíjense, ¿cómo es posible que por la vanidad de Absalón, ¿sí? Por querer tumbar a David del trono, ¿sí? Murieron 20,000 hombres. ¿Cuántas mujeres se quedaron viudas? ¿Cuántos niños huérfanos? Todo por la vanidad de Absalón, ¿no? Vemos que realmente, como dices tú, Brenda, Absalón estaba ya totalmente por el camino malo, estaba siendo usado realmente por el enemigo, ¿no? Por su orgullo, por su soberbia. Y vemos en el 8 y dice, y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día, ¿sí? Que los que destruyó la espada. Aquí vemos que Dios estaba actuando soberanamente. Recuerdan que más atrás vimos cuando Dios ayudaba a su pueblo, mandaba avispas, mandaba relámpagos y confundía. Entonces Dios actúa por medio de la naturaleza para ayudar a su pueblo. En este caso, ¿sí? David los llevó al bosque de Efraín y en el bosque de Efraín podemos pensar, no lo dice, que geográficamente era un lugar no apto para la guerra, porque tal vez había hoyos, tal vez había bestias salvajes, ¿verdad? Tal vez los árboles estaban muy juntos y estorbaban para la guerra, ¿verdad? Había barrancas, no sé, pero estaba yo leyendo en un comentario que dice que las fieras salvajes tal vez terminaron con ellos, ¿no? Y Dios usa la naturaleza también para ayudar a su pueblo, como ya lo vimos cuando mandó a las avispas para que huyera el enemigo, ¿no? Entonces vemos que aquí por eso dice que el bosque tomó más hombres que mató más hombres que la misma espada. ¿Qué piensan aquí ustedes? Yo aquí estaba como tratando, ¿por qué dice que el bosque, no? No sé, esto fue lo que yo leí. ¿Qué piensan? ¿O qué leyeron? Sí, ¿no? Que el Señor usó la naturaleza para proteger a los suyos, pues que la soberanía de Dios, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo era la palabra? Se me fue, pero la providencia de Dios, ¿no? Que los lleva a ese bosque y bueno, pues no estaban, como dices, no estaban acostumbrados a pelear sobre esas zonas pues boscosas, ¿no? Realmente, como dices, los árboles juntos, pues en este caso los asnos o los caballos no podían correr, en fin, realmente Dios siempre ha usado, se ha basado mucho en la naturaleza para destruir al enemigo de Israel, como lo vemos desde Éxodo, ¿no? Desde Génesis, desde Éxodo, que Dios usó la naturaleza para destruir al enemigo. Realmente Israel muchas veces ni ha metido las manos, ¿no? O sea, es increíble cómo Dios actúa soberanamente sobre su pueblo y sobre los suyos, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros podemos estar confiados en que Dios está con nosotros y Él se valdrá de muchas cosas para ayudarnos, ¿no? Y para darnos la victoria, ¿no? En contra de nuestros enemigos. Entonces es un Dios de confianza. En el 9 dice, y se encontró Absalón con los siervos de David. Dice, e iba Absalón sobre un mulo. Aquí me llamó también la atención sobre un mulo, ¿no? Porque como que para un mulo, para la guerra, como que no era muy apto, ¿no? Como que se espantan y corren como espantados y no sirven para la guerra. Pero estaba yo viendo que Absalón iba en un mulo porque ya casi estaba seguro de que iba a tomar el trono, ¿no? Y en un mulo habíamos visto en anteriores estudios que era prosperidad, era victoria, representaba eso, ¿no? Pero realmente no era apto para la guerra. Entonces, le decía yo a Juan. Son un poco más resistentes que los caballos en ese tipo de terrenos. Ajá. Esos son animales híbridos. Creo que es la cruza del burro con un caballo o una mula, o más bien una yegua, y sale la mula o el mulo. Pero es mucho más resistente que el caballo y que el burro. Sí, pero no son aptos para la guerra. Digo, No, y ahí no son vemos aptos para la guerra.
ahí vemos cómo Absalón era inexperto, ¿verdad? Porque como en un mulo. Sí, me llamó eso la atención, ¿no? Porque tal vez él ya iba a entrar triunfante, ¿no? Triunfante de que ya había derrotado a David. Él ya Y se eran veía. los animalitos que usaba la familia real, ¿no? La familia del rey. Sí, por eso, decían que el que tenía un mulo, pues porque era próspero, era de buena posición, ¿no? Entonces dice, y el mulo, dice, entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, que es un gran árbol frondoso enorme, ¿no? Y se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. O sea que el mulo, ¡pum!, corrió, ¿no? Y lo dejó ahí. Vemos que la vanagloria de Absalón era su cabello, su hermosura. Y vemos que por esa misma vanagloria encontró la muerte, ¿sí? Ahí se quedó enredado en este gran encino. Entonces, como vemos, ¿sí? Aquí estaba también leyendo en un comentario que dice que se quedó suspendido entre el cielo y la tierra, ¿sí? Que el cielo no lo quería y que la tierra no lo quería tampoco retener, ¿no? O sea que ni uno ni otro. Y luego dice en el 10, viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una rama. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva. Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? ¿Por qué no le mataste? Luego allí, echándole a tierra. Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte, ¿sí? Aquí estaba yo viendo que el talabarte era un cinturón que era como un reconocimiento, una insignia de reconocimiento, y era también donde era como un cinturón donde se ponían ahí las armas, las flechas, ¿no? Entonces, vemos que Joab le estaba diciendo, no, si lo hubieras matado, yo te hubiera dado esto y te hubiera dado el otro, ¿no? Realmente vemos que Joab realmente quería muerto a Absalón desde un principio, ¿sí? Vemos aquí que realmente Absalón, ¿sí? Digo, Joab no estaba siendo obediente a la autoridad que era el rey, porque miren, en el 12 dice, el hombre le dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. ¿Sí? Aquí vemos quién era más obediente. El mismo siervo, ¿no? Él dice, no, yo no lo mato porque es el hijo del rey. Sí, y si lo mato, al rey no se le pasa nada. Después tú mismo vas a estar en contra mía y me van a matar, ¿no? Aquí se estaba mostrando más obediente este siervo que el mismo Joab. Joab, que era el capitán, el que debía de seguir esa línea de mando del rey, ¿sí? Y creo que eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que no seguimos esa línea de mando, no obedecemos a nuestras autoridades. La Biblia nos manda que obedezcamos a nuestras autoridades o a la línea de mando que tengamos arriba de nosotros, siempre y cuando, ¿sí?, no nos manden a hacer algo contrario a lo que Dios dice, ¿sí? Creo que aquí Joab estaba totalmente desobedeciendo a David. ¿Sí, Uriel? Oye, un comentario. Yo pienso que a lo mejor estaba desobedeciendo a David Joab porque ya había visto todo lo que había ocasionado Absalón por su orgullo, ¿no? Por querer ser el rey, todos los 20,000 que murieron, como dijiste tú, dejaron a todas las mujeres viudas, a los hijos sin padre, ¿no? Entonces había dicho todo lo que ha ocasionado, ¿no? Entonces, él debe morir. Sí, también se acuerdan cuando Joab le decía a David que regrese a Absalón, que regrese, perdónalo ya y todo, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando Absalón se dio cuenta que Joab no convencía al rey, le mandó quemar su campo, su sembradío, ¿recuerdan?
para presionarlo y que fuera a ver al rey. Entonces, Absalón era malo, era terrible, ¿no? Entonces, como dices tú, Uriel, también ha de haber pensado, Joab, mejor vamos a terminar con esto, porque es capaz David que lo llevamos, lo perdona, se va en exilio y al ratito regresa, ¿no? Entonces, Joab pensó esto, pero realmente Joab debió haber obedecido al rey, ¿no? Porque esa es la línea de autoridad que debemos seguir. Pero ya estaba, yo creo, en el plan de Dios. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Híjole, pues es difícil esta situación porque yo creo que Joab tenía razones personales contra Absalón, pero también estaba actuando conforme a la palabra de Dios, que Absalón desde cuando merecía haber muerto. Y David estaba, además yo creo que Joab pensó, si lo dejamos vivo, ¿sí? Seguro que David lo va a perdonar, eso es un hecho, ¿sí? Y Absalón va a volver a las andadas. Y entonces, ni para qué arriesgamos nuestras vidas y todo, ¿para qué? Para que después nos vuelva a traicionar y todo. Es difícil de evaluar realmente, pero yo, la verdad, aquí yo veo que la obediencia ¿cómo podría decir? Creo que me voy más por el lado de Absalón que de David en este caso. Lo justo era lo justo, ¿sí? Porque tan es así que en el siguiente capítulo, David está llorando más la muerte de su hijo. Dice, oye, ¿estás llorando por tu hijo? En ese 19. Estás llorando más por tu hijo, que si nos hubieran matado a todos no estarías tan triste como que mataron a tu hijo. Entonces yo creo que ahí David también estaba mal, definitivamente. Sí. Sí, yo sabía que si mientras Absalón viviera, no iba a haber paz en Israel, porque iba a estar provocando problema tras problema al rey. Sí, y vemos también que Absalón pues era un hombre sanguinario, cómo mató a Absalón también con 3 flechas, ¿no? Y todo era un hombre sanguinario. Además era un hombre de guerra que ya debía muchísima sangre. Y vamos a ver después en Primera de Reyes, cómo cuando David le cede el trono a Salomón, su hijo, le dice, tienes que matar a Joab, porque Joab es un hombre sanguinario. Ya había matado a quién. Primero mató a ¿cómo se llama? Abner, al capitán Abner, luego al hijo de Saúl, a Isboset, después mató a ay, se me fue ahorita el nombre. Bueno, el chiste es que ya la debía. Ah, y pues Absalón, ¿no? Entonces ya la debía. Entonces David le encarga a Salomón que tiene que matar a Joab y Salomón lo hace. Pero eso ya lo veremos en Reyes, ¿no? O sea, yo pienso que sí, la justicia, como dice, aplicar la ley, la muerte era segura para Absalón, ¿no? O sea, si aplicamos la ley, como dice, pues se tenía que morir Absalón. Sin embargo, lo que no estuvo bien es que Joab pasara por encima de la orden de David, ¿no? O sea, Joab tenía también que confiar en lo que David pidió y confiar en que Dios iba a obrar también, pero yo creo que Joab se excedió en la confianza que David le tenía, ¿no? Y sí, él quiso decidir qué era lo mejor. Y sí, quizás sí era lo mejor, pero él tenía, en este caso, que obedecer las órdenes de su rey, ¿no? Y ya, pues, tener fe en que Dios iba a tomar control. Bueno, yo pienso a lo mejor. Sí, por eso creo que todos tenemos una cadena de autoridad, ¿no? Y la misma Biblia dice que debemos obedecer a nuestras autoridades siempre y cuando no sea para desobedecer a Dios, ¿no? Entonces tenemos que realmente, pues una línea, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Brenda, que realmente Absalón debió haber obedecido, ¿sí? Lo que David estaba pidiendo, porque le dijo, por amor a mí, no porque Absalón lo merezca, por amor a mí, ¿no? Y se mostró más obediente el siervo que el mismo capitán, que debió haber sido el ejemplo, ¿no? Pero sí es una línea muy delgada. Oye, pero también, por ejemplo, yo creo que también David le dice a Salomón que lo mate, porque si desobedece órdenes y todo, pues ¿qué se espera, no? En cualquier momento lo traiciona, ¿no? También. Exactamente, sí. Sí. Sí, pero a ver, yo les pregunto una cosa nada más y ahí les dejo la pregunta. Esto que están diciendo que Joab debió haber obedecido a David,
no contradice lo que están diciendo de que es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Realmente Joab estaba haciendo lo que Dios decía, matar al que tenía que haber muerto. David no lo estaba haciendo, entonces ahí se las dejo nada más la cuestión. No entraría en contradicción esto de que David no está obedeciendo a Dios y mejor Absalón se ve más obediente a Dios que a David. O sea, no entraría en contradicción decir que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí nomás se las dejo para que la cuestionen y me digan. Digo que es muy delgada la línea. Tomar una postura. Sí, pero como dice Uriel, ¿tú cómo puedes confiar en alguien que le estás ordenando algo y hace lo contrario? Por eso. Ni porque después David le ordenó a Salomón que lo matara. Por eso, porque eso debió haber hecho David desde antes de que, o sea, David no se atreve a hacerlo, pero se lo encarga a Salomón, ¿no? David debió haberlo hecho desde antes, desde mucho antes. Realmente, se hubieran evitado muchas cosas si se aplica la ley de Dios. Se hubieran evitado muchas cosas. Pero en fin, continuemos, si no nos dan las 12. Bueno, pero pues ya dimos nuestra opinión, ¿no? Y todo. Pero yo pienso que siempre hay que obedecer, sobre todo a nuestro rey que es Jesús, ¿no? Bueno, en el 13 dice, por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, porque al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. O sea, le está diciendo a Joab, sí. Si lo hubiera yo matado, después el rey me hubiera mandado matar a mí y tú también estarías en mi contra. Como que Joab quería que este siervo hubiera hecho el trabajo sucio, ¿no? Desobedeciera a él para que ya Joab se lavara las manos. Yo así lo veo. Luego en el 14 dice, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. ¡Uy, qué sangriento Joab!, ¿no? Pero bueno, en el 15, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon, hiriendo a Absalón y acabaron de matarlo, ¿no? O sea que llegaron y todavía ellos le dieron muerte total, ¿no? Pero yo pienso que desde que Joab le enterró las 3 flechas, pienso que ya ahí Absalón ya había muerto, ¿no? Era innecesario que los escuderos volvieran a atacarlo, ¿no? Entonces vemos que realmente siento yo que en Joab había mucho odio en contra de Absalón, ¿no? Pero Y es que eran primos, eran parientes. eran parientes, sí, pero vemos qué triste, ¿no? Qué triste esto. Y vemos también aquí otra enseñanza, que Absalón, pudiendo haberse esperado, porque era el que seguía en la línea de David, ¿sí? Se desesperó y quiso hacer las cosas a su modo, a destiempo, y quiso adelantarse, no tuvo paciencia. Y a veces creo que nosotros también actuamos así, ¿no? Estamos pidiendo y vemos que Dios no responde y nos adelantamos. Somos impacientes y entonces estorbamos el plan de Dios y todo sale mal, ¿no? Entonces sí debemos de aprender a esperar en el Señor y vemos que Absalón pues no tenía este dominio propio, ¿no? ¿Qué más? A ver, déjame ver. Ya vimos lo de Joab. Luego aquí en el 16 dice, entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió, ¿sí?, de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Pues ya al ver que ya Joab había muerto, pues ya dijo, ya no es necesario seguir persiguiendo a los que están huyendo, ¿no? Ya tocó el cuerno, como diciendo retirada, ¿no? Y todo el pueblo se detuvo. Y luego en el 17, tomando después a Absalón, lo echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda.
fíjense, yo aquí me pongo a pensar, Joab era malo, porque ni aún le llevó el cuerpo de su hijo a David, sino lo echó en un hoyo y lo tapó con piedras, ¿sí? Y se fueron ya lo dejaron ahí. Qué malo, ¿no? Pues al menos llevarle el cuerpo a su padre, pero ni eso hizo. Pero entonces odiaba a David, ¿no? Yo pienso que Tenía sí, envidia. yo A pienso que los sí, en el fondo, ¿no? Porque ya Joab ya debía muchas y David lo había perdonado. Oía un comentarista que decía, tal vez David le tenía miedo a Joab. ¿Qué piensas? Ese era muy condescendiente con Joab también, ¿sí? Sí, también. David a estas alturas yo creo que ya no estaba siendo guiado por Dios, sino ya más bien por sus sentimentalismos, porque la ley de, a ver, ¿cómo debía morir un hijo rebelde? Lapidado, ¿no? Murió lapidado. Ahora, pienso yo también, si le hubiera llevado el cuerpo a su padre, eso no hubiera hecho más grande la tristeza de David. Sí, mucho más grande, sí. Ver Yo a tu creo hijo, que no, porque quién cuando sabe. tú al menos quieres ver a tu familiar, ¿no? Pues Sí, ahora ya sí lo que, entierras, pero Ya lo así. entierras, pero así no sabes ni dónde quedó ni qué pasó. sí, bueno. Que después David castigó a Joab porque le quitó el mando del ejército. Sí, exacto, sí. Vamos a ver eso en el siguiente, ¿verdad? En el siguiente Siguiente capítulo. capítulo. Y de hecho, David también ahí podía haber matado a Joab por no haberle obedecido y no lo hizo tampoco. No lo hizo. No, por esto digo que era muy Oye, tibio. Leti, Sí, sí. perdón, pero también yo pienso que porque eran cómplices, ¿no? ¿No te acuerdas que David le dijo precisamente a Joab que pusiera al esposo de Betsabé en medio de la batalla para que lo mataran? Entonces yo creo que también David ahí no Sí. sentía esa autoridad como de reprenderlo, ¿no? Como que David estaba, o sea, él se sentía muy culpable ya de todo, ¿no? O sea, si se iba a la derecha, si se iba a la izquierda, ya sentía mucho remordimiento de todo, entonces, yo creo que no supo manejar eso o no supo realmente, no sé, ya me estoy adelantando yo mucho, estoy No, pero pensando sí mucho tienes más. razón, muy buena observación. Realmente Joab era cómplice de David en la muerte de Urías, ¿no? Le conocía todo eso, entonces tal vez David se sentía amedrentado, ¿no? Por Joab, como decimos, tal vez pues tenía cierto temor que fuera a revelarlo, pero bueno, muy buena observación es así. Esto que dices, Ben, es cierto, o sea, y esas son las consecuencias del pecado también, o sea, pierdes autoridad moral sobre alguien. ¿Cómo puedes reprender a alguien cuando uno resulta que uno es peor, no? Entonces son las consecuencias del pecado también, por eso también estoy de acuerdo en que esto frenaba a David a reprender a Joab si eran cómplices del asesinato de Urías. Sí. Bueno, entonces ahí en el 18 dice, y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, ¿sí? La cual está en el Valle del Rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta el día de hoy, ¿no? Aquí vemos también aquí su vanidad, su orgullo, su soberbia, ¿no? Pero aquí me llama la atención. Me acuerdo que en el capítulo 15 de 1 Samuel, vemos que Absalón sí tuvo 3 hijos y una Su hija. familia, Era, también le puso Tamar, ¿se acuerdan? a su Entonces, hija, sí. no sé, Absalón por qué dijo esto, ¿no? Tal vez ya habían muerto, tal vez no sé, pero aquí me quedaba pero sí en el capítulo 1 de Samuel 15, ahí nos dice que sí tuvo hijos, ¿no? Yo me acuerdo de la hija que era Tamar, pero no me acuerdo de hijos. Sí, dice Sí, lo tres menciona. hijos, Sí, tuvo 3 3 hijos. hijos y una hija que le puso Tamar igual que su hermana. En él, Pues es que más que nada porque Absalón era muy egocéntrico y se autopromocionaba, ¿no?
como que él ¿Sí? quiso dejar esta columna. Incluso les mandé un video, no sé si lo vieron, de un Bacari suelto en Israel. Sí, Y lo hasta hoy está esa columna, nada más que ya dicen que encima pusieron otro edificio, algo así comentaba Sergio Bacari. sí. Y que hasta hoy, hasta el día de hoy está esa columna y que es muy visitada, ¿no? Es muy turística. Sí, vi el video y sí es sorprendente, ¿no? Cómo sigue ahí hasta el día de hoy, ¿no? Para dar testimonio, pero pues nada, ningún memorial bueno. Yo estaba leyendo también en un comentario que hasta el día de hoy judíos ortodoxos cuando pasan por ahí escupen, porque para un judío un hijo rebelde es lo peor. Y cada vez que pasan por ahí, escupen ahí en la supuesta tumba de Absalón, escupen, ¿no? Entonces, o sea, sí fue recordado Absalón, pero no por cosas buenas. Por cosas buenas, sí. No por cosas buenas, sí, es verdad, ¿no? Ok, en el 19 dice, entonces, Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No dirás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. ¿Por qué no dejó ir a este mensajero que era hijo de Sadoc? ¿Sí? Estaba yo leyendo que él era un corredor, hay más, era un corredor y siempre llevaba las buenas nuevas, ¿no? De la batalla. Pero vemos aquí que Joab le dijo, no vayas porque el hijo del rey ha muerto. ¿Recuerdan que cuando llevaba a alguien la noticia a David, cuando murió Saúl y Jonatán, qué hizo? Mató al mensajero, ¿no? Mató al mensajero. Cuando llevó la noticia de Isboset, también cuando lo mataron, también los mató, ¿verdad? También. Entonces vemos que Joab dice, no vayas, dice, porque el hijo ha muerto, no vaya a ser que David reaccione también y te mate, ¿no? Y dice en el 21, y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Aquí como no deja ir a Ahimaas, ¿sí? A Ahimaas, no lo deja ir, pero manda a un esclavo, a un etíope, ¿sí? Tú llevas las noticias a David, ¿no? Entonces vemos que en el 22 dice, entonces Ahimaas dijo a Sadoc, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo que tal vez era un corredor, ¿no? Que siempre llevaba era reconocido como un buen corredor, ¿cómo? Ahimaas, sí. Ok, entonces, Los etíopes tienen la fama de buenos corredores y resistencia. Es de familia. Sí. Sí, ok, entonces vemos que que van dos mensajeros, ¿no? Y en el 24 dice, y David estaba sentado entre las dos puertas y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro y alzando los ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si vienes solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir,
perdón, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaaz, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas, ¿no? Bueno, el atalaya era como un vigía, ¿no? Alguien que Una estaba torre. en alto, una torre, y estaba ahí el vigía, viendo quién venía, quién llegaba y todo. Entonces él da el anuncio que venía un corredor, ¿sí? Y entonces David piensa que traía buenas noticias, porque cuando viene uno solo, ¿sí? Quiere decir que trae buenas noticias. Y cuando eran malas noticias, venían corriendo todos, ahora sí que a la retaguardia, descalzos, todos con tierra y todo, porque quería decir que venían huyendo. Entonces David dice, no, él trae buenas noticias. Y luego cuando le dicen del otro, dice, este también trae buenas noticias, es un buen hombre, trae buenas noticias, ¿no? Y en el 28 dice, entonces Ahimaaz dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, fíjense, no le pregunta ni siquiera cómo están, cómo está, lo que le preguntó en el 29 luego. Y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? O sea que su mente, sus pensamientos y todo estaba preocupado por Absalón, ya no por su pueblo, ya no por sus guerreros, sino todo su pensamiento estaba en su hijo, ¿no? Dice, y Ahimaaz respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí, tu siervo, mas no sé qué era, ¿no? Aquí vemos que sí sabía qué era, porque cuando Joab le dijo, no vayas porque el hijo del rey ha muerto, ¿sí? Él sabía qué era, pero no quiso decirle a David la verdad. Entonces se hizo como que no sabía que había un gran alboroto, pero realmente no sabía. Aquí vemos que Ahimaaz no llevó el mensaje correcto, ¿no? Y estaba viendo una aplicación que me pareció correcta, a ver qué piensan ustedes, donde decían, a veces nosotros, ¿sí? Queremos correr a llevar las buenas noticias, pero no las damos correctamente, porque ya vemos que las buenas noticias empiezan con malas noticias. A veces nosotros vamos a dar el evangelio y decimos, Dios te ama, conviértete, mira, tus problemas se van a resolver, pero no le damos la noticia de que son pecadores, de que necesitan a un salvador, que no se pueden salvar ellos mismos, ¿no? Entonces, corremos a dar las buenas noticias, pero no las damos correctamente, porque tememos ofender al que le estamos testificando, ¿no? ¿Cómo ven esta aplicación? Es correcto, sí. Dice, el evangelio que es buena noticia significa siempre comienza con malas noticias. Exacto, ¿no? Entonces aquí él no llevó el mensaje correcto. Es que las buenas, perdón, las buenas noticias eran para el pueblo, ¿no? Porque había muerto el enemigo del rey. Pero aquí David, pues él estaba con el corazón de padre, ¿no? No del rey. Entonces, pues aquí hay un contraste, ¿no? Hay un contraste entre rey y padre, que eran buenas noticias para el pueblo, pero para David no, porque mataron a su hijo. Y él lo que quería era salvar a su hijo, ¿no? Sí, es correcto, nada más trayéndolo ahora a nuestros días, la aplicación es esa, ¿no? Que no damos el mensaje correcto, sino nada más Dios te ama, conviértete, pero no les decimos que son pecadores, ¿no? Bueno, esa era una aplicación, ¿no? Entonces en el 30 dice, y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y quedó de pie. Entonces vemos que le dice a Ahimaaz, ahí quédate parado, ¿no? Vamos a ver el que sigue. Y aquí en el 31 dice, luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y el rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Nuevamente vuelve a preguntar por Absalón. Dice, y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey.
y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Realmente David en ese momento pues cayó totalmente en dolor. Era un dolor tremendo el que él sintió, ¿no? Y dijo: mejor hubiera muerto yo que tú, ¿no? Aquí vemos que David, en lugar de preocuparse por su pueblo, por sus valientes y preguntar cómo estaban, lo primero que hizo es preguntar por su hijo, ¿no? Y en cierto modo, pues creo que es comprensible, ¿no? Lo mereciera o no lo mereciera, era su hijo, ¿no? Y era un dolor tremendo, ¿no? Y lloró, dice que lloró, ¿sí? Entonces vemos que con la pérdida de un ser querido es válido el duelo, es válido llorar, es válido tener un tiempo en el que podamos desahogarnos. Dios nos ha dado los sentimientos, ¿no? Para que podamos usarlo como bálsamo para nuestro dolor. Y aquí David también estaba él llorando por el dolor que tenía tan grande. Y así sucede con nosotros, ¿no? A veces tenemos que tener ese duelo, ese dolor, los que hemos perdido un ser querido muy amado, pues sí, decimos, creo que nadie estamos preparados como para tomar como debe ser la muerte de un ser querido, ¿no? Más sabiendo que tiene a Cristo en su corazón, pero creo que es un dolor que todos enfrentamos de una o de otra manera. Y Dios nos dio los sentimientos precisamente como para que fueran bendición también, ¿sí? Pero cuando los sentimientos o ese duelo o ese dolor se estancan en tu corazón, se puede volver amargura y entonces pues eso no es correcto. Entonces es correcto los sentimientos siempre y cuando estén en control del Espíritu Santo, no que los sentimientos o las emociones nos controlen a nosotros, sino que el Espíritu Santo controle nuestras emociones para no amargarnos, ¿no? Entonces vemos que aquí realmente David estaba más preocupado por su hijo que por sus valientes, que fueron a luchar por el rey, a defender su honor, dieron su vida por él, ¿sí? Y el pueblo estaba contento, como decías tú, Brenda. En cambio, David lloraba, ¿no? Entonces me imagino que el pueblo estaba triste al ver la reacción de su rey. En lugar de que el rey saliera, los recibiera, estuviera feliz, pues estaba triste y se metió a llorar su duelo, ¿no? Entonces, vemos que pues hay mucha enseñanza para nosotros los padres, ¿no? Que debemos realmente instruir a nuestros hijos en el tiempo en que los tenemos pequeños, a los que tienen ahorita todavía hijos pequeños, que los instruyan en el camino del Señor, porque el tiempo es corto y los hijos se van y es tiempo de que haya influencia, pero aún así, aunque estén grandes, pues todavía hay esperanza en Cristo, ¿no? Así es, pues algún comentario, pregunta o algo que quieran agregar, añadir. Sí, pues que la verdad es que esta enseñanza que viene ahorita que estamos viendo a través de David y de los hijos, pues sí nos deja mucho, ¿no? Como comentabas, como padres, pues muchas veces nos deja mucho que desear, ¿no? Entonces, pues sabemos que andamos en el camino y que bueno, aunque ya tenemos hijos grandes, pues todavía podemos instruirlos, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy, muy interesante, Leti, muchas gracias, estuvo muy, muy, muy padre la enseñanza y aprendimos mucho y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy fascinada con David, me gusta mucho esta historia y bueno, pues, gracias por todo, por la enseñanza, Leti, hija. Gracias a Dios. Pero aquí nada más por último se me estaba pasando, ¿no? Que realmente, como decía yo, Absalón no lo merecía, ¿verdad? Ahora es otro tipo de Cristo, ¿no? Donde David es otro tipo de Cristo, porque nosotros merecemos la salvación. No. No. Y aún así Cristo murió por nosotros, ¿no? Entonces,
tenemos un Padre realmente perdonador, que a pesar de lo que somos, ¿sí? Él nos recibe con los brazos abiertos. ¿Algo más? Y yo, por ejemplo, con los hijos, digo, no es fácil disciplinarlos, pero estar estudiando la palabra de Dios, estar orando y estar haciendo las cosas conforme Él va, nos está pidiendo que lo hagamos, pues tenemos una arma porque se nos hace más sencillo, ¿no? Poderlos disciplinar y como dice uno, cuando están chicos y cuando están grandes también, digo yo, por ejemplo, con mis hijos, aunque están grandes, cuando hacen algo los disciplino, ¿eh? Y a veces digo, hijo, me duele, pero los tengo que disciplinar porque después viene el arrepentimiento y después podemos decir, si yo sabía que tenía que hacerlo y no lo hice, y es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil porque si estamos pensando, si le voy a decir algo y no se me va a ir de la casa se vaya a ir con alguien o me vaya a dejar de hablar, o entonces todo este tipo de situaciones debemos de ser fuertes para que podamos nosotros decirles en amor, obviamente, ¿verdad? Y decirles que los amamos y que por eso les decimos lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Pero sí no es fácil, ¿eh? Pero bueno, pero en Cristo lo podemos hacer. Claro que no es nada sencillo esto, la crianza de los hijos. Pero pues bien dicen los proverbios son llenos de sabiduría. El hijo consentido avergonzará a la madre. Dice, tuve un profesor en la secundaria que decía, madre que consiente a su hijo está engordando una serpiente. Y creo que realmente creo que la enseñanza aquí, lo que nos deja esto es, pues, David como erró como padre, ¿no? No supo criar a los hijos. Alguien podría decir que pues no tenía tiempo para eso porque era el rey, pero bueno, ahí está también la enseñanza, hay que tener equilibrio entre nuestras labores, nuestro trabajo con atender a los hijos también, porque luego a la larga, miren, alguien dijo que si para criar, no sé si recuerdan ese comercial que decía, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría, ¿no? Anthony Quinn creo que era de Cheverny, no sé de qué brand era eso. Bueno, criar a un hijo no es cosa sencilla. Si fuera sencillo, cualquiera lo haría, porque demanda tiempo, dinero y esfuerzo, mucho esfuerzo. Pero si no lo hacemos, a la larga te va a costar más trabajo todavía. Entonces, eso es lo que quiso hacer ya David ya cuando el hijo andaba descarriado. A mí la verdad, Absalón, yo creo que si pasara por su tumba haría lo mismo que los judíos, creo que escupiría porque no tolero un hijo ingrato, de verdad. No me cabe en la cabeza que un hijo sea ingrato contra su padre. A ver, su padre lo perdonó, le permitió venir, no le aplicó la justicia y aún así regresó, no solamente para destronarlo, sino aún para matarlo. Digo, ¿qué es eso, no? Digo, nada de ejemplar tiene la vida de Absalón, más que si pudiéramos decir qué deja de enseñanza la vida de Absalón, sería lo que no se debe de hacer, ¿no? Desobediencia. Así es. Bueno, ¿alguien más? ¿Tu hermanito? Pues duele, en realidad duele el mal comportamiento de los hijos, incluso la traición, es lo que más duele. Pero ya a estas alturas, con el conocimiento de la palabra de Dios, lo único que nos queda o que me queda es pedir por ellos, porque de otra manera, si no hay comunicación, hay rechazo, pues lo único que me queda es pedir por ellos para que pues no se sigan perdiendo, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Y además también los hijos llegan a una edad en que ya son responsables de sus propios actos. Sí. Un hijo no se puede excusar, no puede excusar su pecado diciendo, es que a mí no me criaron así, mi papá no me puso atención, o nunca le importé a mi papá, o me trataban. No es excusa para nadie. Finalmente cada quien es responsable de sus propios actos, ¿no? O sea, hay cosas que influyen definitivamente, pero finalmente la responsabilidad es de uno mismo, ¿sí? O sea, uno no puede llegar a la presencia de Dios, es que yo soy violador porque mi padre me trató mal, o etcétera, ¿no? Digo, finalmente, y lo dice la Biblia, cada quien dará cuenta de su pecado. Claro, bueno,
Sí, sí. Cuando están chicos, obviamente, pues les decimos y les hablamos, ¿no? Del Señor, pero ya cuando están grandes, ya son mayores de edad y ya empiezan ellos, bueno, ya les habló uno, y ya más lo que nos queda es orar, como tú dices, ya son responsables, ¿no? Cada quien de sus actos cuando ya son mayores de edad, ¿no? Así es, Y es difícil, digo. claro. Si se hiciera fácilmente, cualquiera lo haría. No, y además, digo, cuando conocemos a Cristo y que nuestros hijos están pequeños, pues hacer lo correcto, obedecer, ¿no? Y Claro. y cuando demos cuentas a Dios, pues Señor, yo hice esto y los instruí todo, hice lo correcto ante sus ojos. Pues sí, definitivamente. Bueno, pues ya van a dar las 11. ¿Algún comentario final? Si no, ya para que nos despidas, Uriel. Sí, adelante, le pedimos a Brendita que si nos, puede hacer la oración para que terminemos la reunión, por favor. Sí, El Urielito. estudio. Bueno, pues demos gracias a Dios por este estudio. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso, Señor, y porque nos permites estar aquí aprendiendo de tu palabra, Señor. Cuán grande es tu palabra, de verdad. Nos dejas muchas enseñanzas y es muy edificante para nuestras vidas, Señor, porque para ti nunca es tarde, Padre Santo. Siempre nos estás llamando al arrepentimiento, Padre Santo. Gracias, Señor, porque cuidas de nuestras vidas, porque cuidas la vida de Juan Carlos y Leticia. Señor, gracias por su ministerio, gracias por la vida de mis hermanos Uriel, Patti, Armandito, Magdalena. Gracias, Señor, por permitirnos estar ahorita en estos momentos aprendiendo de ti, Señor. Y por aquellos que no se pudieron conectar, Padre Santo, pues que pongas en su corazón disposición para aprender más de tu palabra, Señor, para que este tiempo, Señor, sea valioso y sea una buena inversión para ellos, Señor, porque, Señor, tú eres nuestro tiempo, tú eres nuestra fuerza, Señor, y solamente a través de ti podemos aprender, Padre bendito. Te pido por la vida de Martita, Señor, tú sabes que ahorita está enfermita, Padre Santo, y que está buscando la manera de solucionar, que no esté sola para que puedan ayudarla y cuidarla, Padre Santo. Yo te pido que pongas a esa persona, Señor, a esa persona que la ayude, que la cuide, Padre Santo, y que sea de bendición para la vida de Martita, Señor. Gracias, Señor, por escuchar estas oraciones, Señor. Todo lo pongo en tus preciosas manos para que se haga tu hermosa voluntad, Señor, como siempre, para que tú sigas en control absoluto de nuestras vidas. Gracias por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor. Dales la sabiduría que necesitan para ser buenos hijos, sobre todo para tener temor de ti, Padre Santo. Te ruego por ellos, Padre Santo, porque sabemos que estamos viviendo en un mundo al revés, Padre Santo, donde lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno, Padre bendito. Pero bueno, Señor, estamos en tus manos y que se haga tu hermosa y preciosa voluntad. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, pues que descansen. Nos vemos Hasta mañana. Que mañana. descansen. Mañana, Buenas noches. Bye. Bye. right? Bye.